Palabra que edifica. Palabra que restaura. Palabra que transforma. Misión Cristiana Filadelfia en Guatemala y su pastor Abraham Flores te damos la bienvenida. Palabra del Señor así como está. Bendito sea el nombre del Señor. En Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 1, verso 1 y el verso 8. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Aleluya. Hemos estado escuchando la palabra que Dios ha sido fiel, ¿verdad? Él sigue siendo fiel. Amén. Él es fiel. Aleluya. Gracias a Dios por ello. Porque Él no nos paga a nosotros conforme lo que somos, sino conforme su misericordia. No hemos hecho ningún mérito para que Dios nos tenga aquí ahora, pero por su fidelidad es que estamos, ¿verdad? Amén. Salmo 89, verso 1 y verso 8. Reconociendo y proclamando la fidelidad de Dios. Amén. Dice la palabra: por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las naciones. El 8 dice: oh Señor Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso Señor, tu fidelidad también te rodea. Bondadoso Dios, gracias en esta hora. Tú eres grande y poderoso, Padre, misericordioso, Padre, rodeado de misericordia, Señor eterno, nos has tenido en nuestra vida. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Señor, has sido fiel, Señor eterno, aunque nosotros no lo seamos, tú permaneces siendo fiel, Padre. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Yo sé que Dios ha sido fiel para todos. Amén. Dios ha sido tan fiel como para aquellos que le hemos conocido, aquellos que hemos reconocido su nombre y que alabamos su nombre y que gracias a Dios estamos aquí. Y aún a Dios ha sido fiel para aquellos que no le han conocido, porque si Dios no hubiera sido fiel con nosotros, aún antes nosotros de conocerle, no estuviéramos acá, ¿verdad? Entonces, Él fue tan fiel para con nosotros, que aún cuando nosotros no le servíamos, cuando nosotros estábamos por nuestro mundo, por el mundo que nos rodea, en nuestros deleites, en el pecado hundido, aún la fidelidad de Dios estaba allí. Por ello es que no fuimos consumidos, por ello no fuimos arrebatados por la mano del enemigo y que nos quitara la vida totalmente, porque ahí existía la fidelidad de Dios. Y cuando hablamos de la fidelidad de Dios, muchas veces en el pueblo cristiano, nuestro vocabulario y lo que confesamos es que Dios ha sido bueno y fiel, ¿verdad? Y estamos conscientes de esa fidelidad de Dios, aún hasta los niños. Estamos conscientes que Dios ha sido bueno, gracias a Dios. Y lo importante de ello es que reconozcamos nosotros esa fidelidad y que proclamemos esa fidelidad de Dios. Porque de nada sirve que usted entienda nada más que Dios ha sido bueno y que nos quedemos callados. Por eso mismo nosotros venimos a la casa del Señor y lo que traemos es canción de alabanza, de gratitud a nuestro Dios. Amén. Porque ¿con qué más le podemos pagar a Dios su fidelidad? ¿Con qué más nosotros podemos pagarle a Dios lo que Él ha sido? Si nosotros no tenemos, ni tuviéramos, ni con toda la cantidad del dinero del mundo pudiéramos pagar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si alguno puede entender y reconocer que Dios ha sido fiel, soy yo. Y yo sé que es usted también. En el tiempo pasado difícil que vivíamos,
Entendíamos que Dios era bueno y fiel, pero muchas veces como que no lo entendíamos. Como que pasaban nuestros días, pasaba nuestra vida y se hablaba de un Dios bueno y fiel, pero como que nuestra vida nosotros no lográbamos entender realmente lo que esto era. Pero hoy, gracias a Dios, hemos entendido que Dios es fiel. Amén. Y eso nos hace entender cada día que nosotros también tenemos que ser fiel a Dios. Porque Él espera que nosotros también seamos fiel a su palabra, a su servicio, a la obediencia a su palabra. En el matrimonio, hoy en día es muy fácil hablar de la infidelidad que existe, ¿verdad? Entre un matrimonio. De la infidelidad ahora es común y corriente, es normal la infidelidad entre el matrimonio, entre esposo y esposa, por supuesto, los que no conocen a Dios. Pero usted podrá entender, más aún si la experiencia ha sido que ha vivido esa experiencia, usted puede entender que la infidelidad no es cuestión de gozo, no es situación de alegría. Si la infidelidad es situación de inestabilidad, de enojo, de miseria, porque la infidelidad no trae ninguna bendición para la vida matrimonial de esta manera. La infidelidad trae desestabilidad familiar, emocional y espiritual. Entonces, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, imagínese, si Dios ha sido fiel, Dios espera que nosotros también seamos fieles. Aunque Él sabe nuestra debilidad, Él sabe que somos carne, Él sabe lo que nosotros somos, pero Él espera que nosotros también seamos fieles. La fidelidad, Él está siempre presente, está firme esa palabra, porque Él no es que hoy haya dado una palabra y porque usted se portó infiel, Él ya no va a ser fiel. No, la palabra sigue siendo fiel porque Él la dio, porque la naturaleza de Dios es ser fiel. Él está vestido de la fidelidad. Él en sí es fiel en todo, amén. Está vestido de esa naturaleza divina de su fidelidad. Dios fue fiel con Israel, aunque Israel siempre, el pueblo de Israel le falló muchas veces, pero Él permaneció siendo fiel. Aunque nosotros no hemos sido fieles, Él permanece fiel, porque si hablamos nosotros de nuestra condición, en más de algún instante en nuestra vida quizás ha habido infidelidad, no a grosso modo, de tal manera que nosotros quizás nos hemos ido con otros dioses, a adorar a otros dioses como el pueblo de Israel lo hizo. Como él en el momento oportuno que tuvo, se apartó y dejó a Dios y se olvidó de lo que Dios había hecho en su vida y que los había sacado de esclavitud, los había pasado por el mar rojo y había abierto ese mar y los pasó en seco, y Dios esa palabra la había dado, que Dios los iba a sacar con mano fuerte y los iba a sacar y los iba a libertar, aún cuando ellos no lo habían sido, cuando ellos no habían sido esclavos. Esa palabra ya estaba. Dios se la dijo a Abraham. Abraham le dijo la palabra, la promesa de bendición que había para Abraham, y le dijo: yo te voy a hacer padre de multitudes, vas a ser padre de naciones, pero esta nación va a estar esclava por un tiempo, pero yo también voy a condenar a esa nación, yo también le voy a juzgar a esa nación. Había una palabra desde antes que el pueblo de Israel fuera esclavo. Pero entonces había una palabra que estaba ahí, pero que había una palabra que Dios lo iba a sacar, que Dios lo iba a libertar, que Dios lo iba a sacar con mano firme. Y dice, y lo voy a sacar con riquezas, con abundancia. Entonces había una palabra firme, y esa palabra nunca iba a ser violada. Esa palabra Dios la había dicho, esa palabra estaba allí. Entonces el pueblo de Israel estuvo ahí en esclavitud, estuvo ahí en situaciones difíciles, pero había una palabra que ese pueblo iba a ser libertado. Entonces para nosotros hay una palabra de bendición para nuestra vida de igual manera.
Aunque hemos vivido situaciones, quizá un tiempo estuvimos en el mundo esclavos del pecado, de la miseria, la tristeza, del dolor, pero Dios ya había dado una palabra de bendición para nosotros. Ya había una palabra en el corazón de Dios para nuestras vidas. Ya había una palabra que yo no conocía. Había una palabra que yo no entendía. Había una palabra que yo no había escuchado con mis oídos. Había una palabra que di en el corazón de Dios. Ya había libertad para mi vida. Y esa palabra se iba a cumplir, y esa palabra se ha cumplido. Porque cuando nacimos no nos dimos cuenta, no sabemos, no escogimos el lugar nosotros donde fuimos a nacer. Compartimos hace un poco de tiempo esto. No, usted no escogió el lugar. Usted no escogió el hogar de sus padres. Usted no escogió a sus padres. Usted no escogió aquella casita de 2 láminas, de 3 láminas y rodeado de cartón. Usted no escogió ese lugar. Pero había una palabra de bendición y prosperidad para su vida. Que esa palabra usted no la conocía. Que esa palabra usted estaba ahí quizá, hermanos. Usted estaba ahí en ese lugar, en ese espacio donde le rodeaba la escasez, donde le rodeaba la miseria, la enfermedad incluso. Le rodeaba todas las circunstancias no agradables para su vida, donde usted no podía aceptar muchas veces las cosas, pero esa era la situación que se vivía. A los 11 años su servidor no conocía zapatos en los pies, pues. Pero esa era la situación que vivía. Más sin embargo, Dios tenía una promesa de bendición para mi vida. Aunque yo quizás no la sabía, no la conocía, quizás como niño, como adolescente, pero Dios dijo, a yo le tengo una palabra de bendición para su vida. Y esa palabra ya se había dado. Esa palabra ya estaba. Esa palabra era firme. Esa palabra vino de Dios. Entonces cuando hermanos, pues cuando hablamos de la bendición de Dios y la prosperidad de Dios, hermano, hay que creerle a Dios. Cuando hay una palabra para su vida, amados hermanos, muchas veces empezamos nosotros a pensar y empieza nuestra mente. Amado hermano, usted lo que tiene que hacer nada más es creer esa palabra, porque esa palabra es fiel. Esa palabra es fiel, eso ya es verdad. Pero muchas veces como que si Dios hablara mentiras, ¿no? Como que si Dios lo hacemos mentiroso nosotros, hermanos, y eso no es correcto. ¿Qué dirá Dios de nosotros? Yo ya te di una palabra. Ya está la palabra, yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir, tu matrimonio va a ser restaurado, tu familia va a ser restaurada. Y muchas veces empezamos nosotros a dudar de esa palabra que Dios ya nos dio. Esa palabra tenemos que agarrarla porque esa palabra es verdad. Porque Dios es fiel para cumplir esa palabra. Hermanos, miren, Dios le dio palabra y promesa de bendición a Abraham. Y pasaron mucho tiempo. Pasó tanto tiempo, ¿verdad? Y esa palabra como que no se cumplía, como que no iba a tener efecto. Pero no fue Dios que dio esa palabra, pues. Y se cumple porque se cumple. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si esa palabra es fiel y verdadera, esa palabra es fiel, esa palabra es bendición, amados hermanos, confesarla nosotros. Proclamar que Dios es fiel. Como nosotros, dice aquí el Salmo 89:1 que hemos leído, por siempre cantaré de las misericordias del Señor, con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Gracias, hermano Pedrito. Con mi boca yo diré que Dios ha sido fiel. Yo daré testimonio que Dios es fiel. Y yo sé que todos estamos acá y todos podemos hablar de esa fidelidad de Dios. Todos. Entonces, amados hermanos, hablemos, confesemos, es dar en alta voz, proclamar lo que Dios es para nosotros. Porque eso, muchas veces, mucha gente, la que está en el mundo, no conoce a ese Dios verdadero que nosotros glorificamos. ¿Sabe qué? Solo nos ven como los cristianos.
los evangélicos, los que nos reunimos en la iglesia, los que llegamos tarde en la noche, porque como vamos a la iglesia, los que vamos a la iglesia los domingos, porque, pero es que venimos a adorar a un Dios fiel y poderoso y misericordioso, que no solamente venimos y nos reunimos acá solo porque hay que hacerlo. Ay, amados hermanos, que conozcan que Dios es fiel para su pueblo. Que conozcan, que hablemos, que abramos nuestros labios, nuestra boca se abra para proclamar que Dios es fiel. Porque Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel conmigo y mi familia, amados hermanos. Dios ha sido tan fiel en darme una esposa. Si alguno puede hablar de la fidelidad de Dios, pues soy yo sé que usted también, pero yo tengo la oportunidad de estar aquí, estárselo diciendo, y mucha gente está nos escuchando y decir que Dios ha sido fiel con mis hijos, con mi esposa, en darnos lo que nosotros necesitamos. Y hermano, yo digo, más allá de lo que nosotros necesitamos. Entonces, proclamar de generación en generación la fidelidad de Dios. Hoy yo le cuento a mis hijos, y yo reúno a mis hijos y hacemos la reunión, y yo le digo a mis hijos, hijos, Dios es fiel. Dios va a ser fiel en la vida suya. Yo le digo a Brandon, Dios va a ser fiel en la vida de usted, pero usted también tiene que ser fiel a Dios, fiel en el servicio a Dios, fiel en la obediencia en su palabra, fiel en ofrendar, en diezmar. Hermanos, en eso hay una actitud de obediencia, y que nosotros queremos ser fiel a Dios, porque cuando nosotros proclamamos que Dios es fiel, es porque también yo estoy dispuesto a serle fiel a Él. Porque no va a poder usted decir de alguien que ay, es que Él ha sido tan bueno conmigo, Él ha sido tan fiel conmigo, y usted siendo el infiel. ¿Verdad que no? Va que no va, como decimos, no encaja. ¿Cómo podrá usted proclamar a un Dios que es fiel y nosotros no queriéndole serle fiel? Entonces, cuando nosotros hablamos que Dios es fiel, es porque también estamos dispuestos a que queremos ser fieles a Dios. Amén. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. La naturaleza de Dios es ser fiel. Según de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Miramos de qué manera habla aquí de la fidelidad de Dios. Porque la naturaleza de Dios es ser fiel. Él no es fiel solo porque tenga que hacerlo, por compromiso. Muchas veces nosotros como seres humanos tratamos de ser fiel a alguien porque nos sentimos comprometidos, porque sentimos que fallarle a tal persona no es justo, y porque Él ha sido tan bueno y nosotros no podemos fallarle a Él. Tenemos que tratar de ser fiel, tenemos que ser dignos para su servicio, en obediencia o lo que usted quiera hacer. Pero a Dios su naturaleza es ser fiel. Dice 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Si nosotros permanecemos infieles, la naturaleza de Él es estar fiel y ser fiel hoy, mañana, pasado y todo el tiempo, porque esa es la naturaleza de Dios, porque esa es la naturaleza divina de ser fiel. Amén. En Números capítulo 23, verso 19, amados hermanos, y Dios es fiel en todo lo que Él diga. Dios es fiel en las promesas que Él nos ha dado, en las promesas que Él ha dicho para nuestra vida, pero también es fiel en aquella palabra de juicio para cada uno. Dios es fiel en todo, no como nosotros como seres humanos, que muchas veces no cumplimos una palabra que damos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a sacar a nuestros hijos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando usted dé una palabra, tiene que ser fiel usted a esa palabra. Aún cuando nos toca corregir a nuestros hijos,
Tenemos que ser fieles a esa palabra, porque Dios, cuando hay una palabra de fidelidad, es fidelidad en todo. Muchas veces a nosotros nos gusta que Dios sea fiel en lo que nos prometió, en lo que nos dijo. Que te voy a bendecir, que te voy a prosperar, que voy a restaurar tus hijos, que voy a restaurar tu matrimonio. Y esa es una palabra real y verdadera. Y nos gusta. Pero también cuando Él dice que nos va a disciplinar, también esa palabra es verdad. Pero muchas veces esa palabra ya no nos gusta, ¿no? Porque cuando nos dicen de corrección, cuando nos dicen que no está bien el asunto, que nos quitan algo que a nosotros nos gusta hacer, allí muchas veces no nos gusta. Pero Dios es fiel aún en la disciplina y en la corrección para cada uno. Y esa es la bendición. Yo solo quiero leer así de esta manera para que logremos llegar a Números capítulo 23, verso 19. Amén. Porque así como Dios es fiel en sus promesas, Dios va a ser fiel también aún allá cuando nosotros no estamos muchas veces dispuestos o muy seguros de querer nosotros recibir esa corrección. Pero en esa bendición, en esa corrección, en esa disciplina, nosotros tenemos que entender que aún ahí Dios está siendo fiel. ¿Por qué está siendo Dios fiel ahí? Porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él nos corrige, Él nos instruye. Es como nosotros con nuestros hijos. Nosotros vamos a ser fieles en ellos, en la disciplina, en la corrección, en la enseñanza a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque les amamos. Porque si no les amamos, los vamos a dejar como ellos quieren hacer las cosas. 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él como pregunta y no lo hará. Responde, ha hablado y no lo cumplirá como pregunta. ¿Y no lo cumplirá? Dice él, no lo cumplirá. No está diciendo que no lo va a cumplir. Será, si Dios ya lo dijo, de bendición, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer y Dios va a cumplir su palabra. Este profeta estaba diciendo, si Dios ya dijo que va a bendecir, ¿cómo va a maldecir? Si Dios ya dijo que nos va a bendecir, ¿cómo va a cambiar su palabra al no bendecirnos? Su palabra sigue siendo firme para bendecir nuestras vidas, porque ya lo dijo, amén. Pero miremos cómo Dios, a través también, como lo miramos en Salmos. Yo quiero que vayamos a Salmos, en su capítulo 119. Nosotros tenemos que reconocer la fidelidad de Dios, no solamente cuando Dios está siendo bueno y Dios está prosperando nuestras vidas. De hecho, Dios, esa es la manera como nos ama y muestra su amor. Pero yo quiero que nosotros reconozcamos y entendamos que aún en aquellas situaciones cuando nosotros miramos que como que la noche llega, como dijo aquí el salmista, yo voy a alabar tu nombre y voy a reconocer tu fidelidad en la noche. Cuando llega el descanso, cuando el día se ha terminado. Pero no solamente eso, sino que yo voy a reconocer la fidelidad de Dios cuando nosotros estamos quizás en situaciones no agradables. Porque ¿sabe qué? Ahí es donde nosotros vamos a entender más la fidelidad de Dios. Ahí es donde nosotros vamos a entender que Dios es fiel y que Dios no nos deja, porque Él ha dicho que no nos va a dejar ni nos va a desamparar ni tan solo un momento. Pero muchas veces es necesario la corrección y la disciplina. Miremos, ahí hay varios versos que primero Dios vamos a llegar al que yo quiero. El Salmo 119, 67. Por aquí hallamos salmos, amados. Salmo 119, verso 67, dice así: antes que fuera yo afligido, yo me descarría, mas ahora guardo tu palabra. Pero mire, ahora vamos en el 71. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Si Dios, hermanos, muchas veces no nos jalara, las orejas, muchas veces no entendiéramos. Pero nosotros como seres humanos, muchas veces no nos gusta.
Pero es necesario que Dios muchas veces nos agarre y diga: hijo, así no es. Hermanos, es igual que nosotros con nuestros hijos. Nuestros hijos van a ser obedientes, van a ser obedientes a Dios, obedientes a su palabra, en la manera como nosotros los hemos instruido. Pero si nosotros los dejamos que hagan lo que quieran, que corran, que vayan, que entren, que griten y hagan lo que quieran, el día de mañana no estemos tratando de hacer nada por ellos, porque nosotros así los dejamos. Entonces Dios ha sido tan bueno y misericordioso en esto, que nos ha corregido, nos ha afligido, pero con fidelidad. ¿Por qué no nos va a afligir? Porque hoy te voy a hacer que sufras y ya vas a ver cómo se siente. No, porque Dios no es malo, Dios no es masoquista. Él nos aflige, pero con amor. ¿Por qué, hermanos? Cuando nos corregían nuestros padres, que quizás no fue algunos, otros más, otros menos, pero cuando agarraba el cincho, papá, y se llevaba la mano a la correa en esta altura, porque usted sabía que ya tenía problemas. Entonces para uno no era gozo, ¿va? Para nosotros no era alegría, ¿va? Y mayormente si ya no teníamos por dónde salir. Estábamos encerrados y trataba de llevarse la mano al cinturón, al cincho, como usted le diga, tratando de ver que nosotros no escapáramos. Porque si escapábamos no nos alcanzaba, pero teníamos que llegar más de algún rato, ¿no? Ese era el problema. Y a papá no se le olvidaba. Creían a nosotros que a papá ya se le había olvidado. No se le había olvidado. Y decía: hijo, venga para acá. Y ya no había para dónde. Pero lo que le quiero decir es que no era gozo para nosotros. ¿Pero por qué lo hacía? Lo hacía porque nos amaba. Y no iba más allá de lo que nosotros no podíamos soportar. No iba más allá de lo que nosotros no éramos capaces de poder entender. El cincho llegaba a nuestras partes, pero llegaba realmente con una situación que él quería corregir la actitud, la acción que nosotros habíamos hecho. Entonces no era gozo, pero hoy sí lo entiendo. Hoy sí ya lo sé. Hoy que ya soy padre, que tengo a mis hijos, yo digo: sí, papá, por eso lo hacía. Entonces yo por eso lo tengo que hacer. Yo le decía el domingo a los hermanos: hermanos, nunca corrija a sus hijos cuando usted esté enojado y airado en su corazón, porque a usted allí no le va a dar bendición a sus hijos. Hágalo siempre con amor. Llame a su hijo, dígale: hijo, venga para acá, siéntese aquí, pero fíjese que yo le prometí, le dije que yo le iba a castigar y le iba a dar 2 o 3 paletazos, pero con amor, hijo, porque yo lo amo. Así hace Dios. Dios nos aflige, pero nos aflige con amor, con fidelidad. No va a pasar su mano más allá de lo que nosotros no somos, porque Dios nos hace con amor. Mire, pues ya me fui hoy y no he podido terminar aquí. El 71, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda sus estatutos. Yo sé, Señor, dice el 75, perdón. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos, reconociendo él lo que Dios era. Mire, yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. ¿Se da cuenta? Por eso es bueno reconocer la fidelidad de Dios, amados. Cuando reconocemos la fidelidad de Dios, vamos a entender cuando Dios quizás nos está disciplinando. No cuando nosotros nos hayamos metido en el problema. Cuando nosotros metimos, pidámosle me dio misericordia y salir de él. Pero hay un momento que Dios viene y dice: hijo mío, yo necesito, yo ya te he hablado, ya te dije, yo te hice, pero es necesario que ahora yo te aflige en esto, porque yo quiero moldear tu carácter, quiero ver cómo está. Hermanos, eso es necesario para nuestra vida espiritual. Si no, nunca vamos a tener un termómetro espiritual nosotros y nunca vamos a entender. Entonces nunca se va a encontrar usted en el tráfico, nunca le van a topar a aquel carro y nunca va a presentar usted aquel momento de paz y alegría en su corazón, que usted es un hijo de Dios. Si todo el tiempo todo hay bonanza, todo eso, todo hay, no hay problema. Si el problema es cuando ya nos encontramos en el tráfico, cuando estamos nosotros, hijo de Dios, ¿verdad? Cantando a Dios también con alegría y con gozo, ¿verdad? Sí, porque ahí vamos a presentar nosotros la fidelidad que le tenemos a Dios, que amamos a Dios y que Él nos ama a nosotros. Pero Él está probando.
Muchas veces nos aflige mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Pero no es aquí aflicción, decir, bueno, a tronarnos los dedos y a ver qué va a pasar. Ay, Dios mío, qué sé. No, no. Es una disciplina en amor, en corrección. Pero si nosotros no hemos entendido la fidelidad de Dios, vamos a decir, Dios es malo. Hoy que yo estoy en la iglesia, Dios se está portando mal conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Y empezamos a reclamar y empezamos a batirnos y empezamos a... Ay, pobrecito yo. No. Nosotros hemos entendido la fidelidad de Dios y la vamos a entender cuando nosotros tenemos todo a nuestro lado y también cuando hay cosas difíciles. Vamos a entender, Señor, tú eres fiel, Señor. Tú me permitiste esta situación quizá económica difícil, Señor, pero tú eres fiel. Y ahí vamos a ver que Dios es fiel, que Él nos aflige y solo está viendo de qué manera nosotros reaccionamos, qué manera nosotros en nuestro hablar, nuestro pensar. Pero si nosotros reaccionamos diferente y nos vamos a ir a llorar a otro lado, mire, fíjese que... Y mire, y no le clama a Dios, Señor, yo sé que tú eres fiel y que tú has prometido bendición para mi vida y que tú, Señor, prometiste que me ibas a guardar. Mira, hermano, en aquel momento difícil, cuando el enemigo, quizás Dios le permite al enemigo y lo pone contra la pared. Señor, tú prometiste que ángeles iban a acampar alrededor mío y que me iban a defender. Pero si no va a poner usted a clamar, a decir y a llorar y a brincar, pero de miedo. Hermanos, Dios es fiel. Dios no nos aflige solo porque quiere afligirnos. Él nos disciplina con amor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que yo sé, Señor, dice Él, que tus juicios son justos y que tu fidelidad y que en tu fidelidad me has afligido. Así que si alguno está en alguna situación así difícil, recuerde que Dios es fiel y que en su amor Dios lo está llevando por esa situación. Que en su amor Dios quizá lo está pasando en la situación económica difícil. Que en su amor Dios lo está llevando. Pero usted tiene que saber y entender y comprender, porque no es solo entender de labios que Dios es fiel. Porque cuando preguntamos, ¿Dios ha sido fiel? Sí, Dios ha sido fiel. Todos entendemos así rapidito. Entenderlo en nuestro corazón, amados hermanos. Entenderlo en el fondo de nuestra alma, que Dios es fiel. Entonces, cuando entendemos que Dios es fiel en el fondo de nuestra vida, siempre va a haber paz. Amén. Siempre va a haber gozo. Siempre va a haber libertad. Siempre va a venir contento usted a alabar a Dios. Y el hermano se nota como que no tiene problema. Bien, tiene problema, pero él sabe que Dios es fiel y él canta a Dios con toda libertad y gozo y paz. Amén. Pero cuando no hemos entendido esa fidelidad de Dios para nuestra vida, vamos a venir arrastrando los pies, cansados y agobiados, porque hoy sí como que Dios no es fiel. No es que usted no vaya a tener problemas y no me vaya a malinterpretar que somos carne y muchas veces entra la debilidad, la flaqueza, pero en Dios nos fortalecemos. En Dios confiamos. Amén. Y cuando entramos aquí, amados hermanos, la presencia de Dios está acá y alabamos a Dios. Ese es el que reconoce la fidelidad de Dios. Pero si no, solo vamos a reconocer la fidelidad de Dios cuando estamos bien. Como hoy me aumentaron el sueldo, Dios es fiel. Ay, amado, viera qué gozo, qué feliz, qué contento, qué alegre, hermano. Yo lo que quiera, hermano, mire, si me mandaba a evangelizar a la limonada a las 12 de la noche, yo voy, hermano, mire, no se preocupe, porque ya cuando va cerca, ya dice, no, si yo quizás no tengo este llamado, mejor no, y se regresa, ¿va? No. Cuando entendemos que Dios es fiel, amados hermanos, con un quetzal en la bolsa, con un centavo en la bolsa, con 100 quetzales en la bolsa, con lo que usted quiera llamarle, sabe que Dios es fiel y que usted no depende de lo que le rodea, sino depende de Dios. Y Él sabe lo que usted tiene necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Así que reconocer la fidelidad de Dios es hermoso, hermanos. Amén. Salmos, ya con esto vamos terminando. Salmo 89, 32. Vamos a ver. Tengo varios versículos acá, pero quiero nada más que usted y yo entendamos que Dios es fiel realmente para nuestra vida, pero que también nosotros seamos fiel para Él
Y entender la fidelidad de Dios, reconocer la fidelidad de Dios, es en todo tiempo. Así como Él es fiel en todo tiempo, cuando usted es fiel y cuando no es fiel, Él sigue siendo fiel. Cuando nosotros tenemos alegría, bonanza y todo, Dios es fiel, como cuando también estamos en aquel tiempo que como que si el día es oscuro, cuando la situación no es muy favorable. No es que Dios no ha sido fiel ahí, Dios sigue siendo fiel. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Salmo 89, 32. Entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad, pero no quitaré de él mi misericordia. Mire, hablando siempre de la corrección. Pero no quitaré de él mi misericordia, no obraré falsamente en mi fidelidad. Así que la fidelidad de Dios no se aparta. Si usted está viviendo un tiempo hoy difícil, quizás no sea muy agradable o muy confortable, yo lo que le quiero decir en esta noche, que Dios es fiel, que Dios no ha cambiado. Esa palabra que en el corazón de Dios un día y salió a la boca de Dios, y a través de un siervo recibió usted esa palabra, pero que se ha tornado como que al revés, ¿verdad? Cuando Dios nos habla, da una palabra, como que las cosas cambian, como que no es, ¿verdad? Hermano Eric compartía el lunes y dice: el Señor me dio una palabra que iba a predicar y que me iba a llevar por todos lados, y Dios en mi corazón me lo dijo y dio una palabra poderosa ahí. Cuando él la confesó, como que todo había cambiado. Pues yo digo: ¿y hoy qué pasó? Si Dios me dijo que me iba a prosperar, que me iba a llevar, que me iba a hacer, que esto y el otro, pero como que esto al revés pasó, como que no, esto no fuera a funcionar. No es que no vaya a funcionar, Dios está probando su corazón. ¿Qué tal tan fiel es usted también para Él? Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo fiel. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Reconocer su humildad nos hace ser humildes. Cuando nosotros reconocemos la fidelidad de Dios, hermano, lo que más queremos ser nosotros es ser fiel a Él también. Entonces va a entrar humildad en nuestro corazón. Mire el Salmo 138, 2. Salmo 138, 2. Me postraré hacia tu santo templo. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Ay, amados, cuando nosotros hemos entendido la fidelidad de Dios, siempre van a haber palabras de agradecimiento hacia Dios. Nunca van a haber palabras de reclamo. Señor, si yo te sirvo. Señor, si yo estoy en tu iglesia. Señor, si yo todos los domingos estoy ahí sirviendo. Muchas veces le queremos nosotros reclamar a Dios, como que si Dios no se acordara de lo que Él nos ha prometido. Pero Dios no es así. Siempre van a haber palabras de agradecimiento, palabras de alabanza hacia Dios, porque sabemos y hemos reconocido que Dios sigue siendo fiel. Amén. Sí, por eso decía: me postraré hacia tu santo templo, daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Así que reconocer la fidelidad de Dios, amados hermanos, va más allá de solo decir Dios es fiel. Dios es fiel de verdad. Amén. Al no reconocer su fidelidad, pues nos va a dar inestabilidad. No nos vamos a sentir contentos, no nos vamos a sentir agradecidos. Hoy estamos bien aquí, pero como que no, aquí no funciona, como que aquí no va. Mejor yo me voy a otro lado, mejor allá por allá, a ver si por allá sí me funciona el asunto. No, porque usted sabe que Dios le dio una palabra aquí, y aquí esa palabra se va a cumplir. Si usted es fiel a Dios, va a ser fiel a su iglesia, va a ser fiel a su familia, va a ser fiel a los demás. Pero si no somos fieles a Dios, nos va a costar ser fieles a los que no podemos ver. Pero si somos fieles a Dios, amados hermanos, si entendemos que Dios ha sido fiel para nosotros, nosotros también vamos a poder ser fieles a Dios. Así que Dios le bendiga,
Que Dios siga bendiciendo su vida y que nosotros entendamos cada día que Dios realmente es fiel y que Él permanece siendo fiel, y nosotros enseñemos a nuestros hijos de generación en generación que Dios es fiel, que a nuestros hijos el día de mañana no les cueste entender que Dios es fiel, porque nosotros se lo hemos enseñado, porque nosotros se lo hemos dicho, y se lo hemos dicho con amor, se lo hemos dicho con testimonio, se lo hemos dicho con una vida recta delante de Dios. Que Dios le bendiga. Póngase en pie en esta noche y démosle gracias a Dios. Cuando en nuestro corazón hemos entendido la fidelidad de Dios, lo que hay es gratitud. Cuando hemos entendido que Dios ha sido fiel, lo que en nosotros nace es ganas y deseo de servirle. Cuando nosotros hemos reconocido la fidelidad de Dios, lo que nosotros queremos es estar cerca de Él. Es igual que en el matrimonio, amado hermano. Cuando alguien es fiel y en el matrimonio hay fidelidad, lo que queremos es estar juntos. Lo que queremos es estar cerca. Lo que yo quiero es servirle a mi esposa, porque yo miro su fidelidad de ella en servirme, en estar cuidándome, en estarme dando mi ropa, estar dando mi comida. Hermano, entonces yo lo que quiero es ser fiel a ella. Cuando nosotros hemos entendido realmente la fidelidad de Dios, no va a haber necesidad que nos digan: ¿usted quiere servir a Dios? ¿Usted quiere acercarse a Dios para servir? Usted va a tener ese corazón dispuesto y listo a servirle a Dios. Su anhelo va a ser estar sirviéndole a Dios, porque usted ha conocido que Dios es fiel. Cuando hemos conocido, cuando hay fidelidad, nosotros que entendemos más en nuestra vida matrimonial, hay confianza. Cuando nosotros hemos entendido la fidelidad de Dios, confiamos en Él. No importa la situación que estemos viviendo, no importa el momento que estemos viviendo, hay confianza en Él. No importa que nos obliguen a hacer otras cosas, pero nosotros estamos confiando en Dios. Los hebreos, usted conoce la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron los nombres babilónicos que le dieron a ellos, pero realmente sus nombres son otros. Hubo fidelidad de ellos hacia Dios. No importó el momento que estaban pasando, hubo confianza en Dios, hubo confianza en que Dios los iba a librar, que Dios los iba a sacar de allí. Entonces esté confiado que Dios, porque Dios es fiel a su palabra y Dios lo va a sacar de cualquier situación que usted esté viviendo. Pero usted también tiene que ser fiel a Dios. Dios espera que usted sea fiel. Si usted sabe que Dios es fiel, su confianza va a estar en Él. Si usted sabe que Dios es fiel, usted va a ser firme a su palabra. Usted va a ser firme en el servicio. Usted va a ser firme en la alabanza a Dios. Usted va a ser firme en la obediencia a su palabra. Pero si nosotros no entendemos que Dios es fiel, nos costará seguir, y todo el tiempo será difícil seguir en los caminos en el evangelio. Muchos se lamentan de estar en los caminos de Dios. Muchos se lamentan y dicen: ¿cómo está, hermano? ¿Cómo le va, hermano? Pero muchas veces damos una respuesta como que si vivir en el evangelio es una vida de sacrificio, una vida difícil, pues una vida de alegría y gozo. Claro que hay tribulaciones, claro que hay dificultades, pero Dios es fiel a su palabra y Dios bendecirá nuestras vidas. Bondadoso Jesús, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres fiel, Padre. Porque tú permaneces fiel, Señor. Y tú conoces, Señor, de nuestras imperfecciones. Conoces, Señor, de nuestras debilidades. Conoces, Señor, de nuestros pensamientos. Conoces, Señor, que nosotros te hemos sido quizás infieles a través de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestro servicio, Señor. Pero a través de ellos, Señor, tú permaneces siendo fiel, Señor. Tú, Señor, permaneces fiel en darnos vida, en darnos fuerzas, en darnos, Señor eterno, siempre la bendición, Señor, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra familia, Señor, para nuestro matrimonio, Padre. Perdónanos, queremos serte fiel, así como tú eres fiel, Señor.
Ayúdanos a serte fiel, porque tú seguirás siendo fiel, Señor, hasta todo el tiempo, hasta el fin del mundo, Señor. Tú nos presentarás, Jesucristo amado, delante del Padre, porque tú nos cuidarás, tú nos guardarás, Señor, y estaremos delante de ti, Señor, como siervos aprobados, que fuimos fieles a tu palabra, a tu servicio, a tu obra, Padre, así como tú eres fiel, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendice a tus hijos, bendice a tus siervos, bendice a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. La gloria sea para ti, Padre, en el nombre tuyo. Gracias, Señor. Tú eres fiel, Padre. Si esta palabra fue de bendición a tu vida, háznoslo saber al correo